Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 26. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turnos, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Estos versículos que hemos leído comienzan con estas palabras, según nuestra traducción, que hay, pues, hermanos. De otra forma podríamos decir, y es en sí también lo que esto nos quiere traer, ¿qué concluimos? ¿Qué hay, pues? ¿Cuál es el resultado de lo que se ha dicho hasta ahora? Y eso nos haría retroceder, quizá ya en el capítulo 11 en parte, pero sí en el 12, el 13 y todo lo que hemos visto en el 14. ¿Qué concluimos en todo lo que hemos visto acerca de los dones, el ejercicio de los dones, la armonía, relación que tiene que haber, la comprensión que ha de haber entre unos y otros? Bueno, creo que podemos partir para ver esa conclusión que nos trae con las palabras que nos dice después. Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo. Y yo quiero partir desde ese punto. Y es la pregunta que hemos hecho, es la pregunta que yo os hago ahora. Es decir, ¿qué tienes tú para compartir? ¿Y qué tienes tú para compartir en el contexto de iglesia? ¿Y qué tienes para compartir en el contexto de un culto como este o de otros parecidos? No es la cuestión aquí que esté tratando en todo este pasaje quién eres, si eres creyente o no. Ya hemos establecido y hemos dicho que el creyente, por el hecho de ser una persona confiada y tener a Cristo, ya ha recibido una capacitación o unos dones que puede ejercer, que puede haber variado de alguna forma en el pasado, que puedes continuar y poder ver en el presente, pero todos nosotros tenemos algo que compartir, pero de una manera particular. Entonces ahora nos tendremos que hacer la pregunta, cada uno de vosotros que dice ser creyente, ¿qué tienes tú para compartir? Vuelvo atrás, no es solamente el decir quién eres tú, si eres creyente, y tampoco estamos diciendo tienes algo que compartir. No está diciendo esto. Pablo no está creando ningún tipo de duda, no está haciendo ningún tipo de pregunta, sino que lo que está diciendo y está afirmando es que tú tienes algo que compartir, ya sea esto o aquello otro. Por tanto, tienes que empezar tú, hermano o hermana creyente, que si eres cristiano, el Señor te ha dado algo que tienes que ofrecer, que tienes que ejercer o tienes que aplicar en la vida de iglesia y en las reuniones. Pablo, para poder enfocar todo ese principio o deseo para los creyentes, nos trae una vez más una lista que es ejemplar, no es conclusiva, no está cerrada, y dice, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene
salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si os fijáis bien en esta conclusión de lo que ha estado diciendo de los capítulos anteriores y de lo que ahora nos va a decir como nota final, tienes algunas de estas cosas, ¿verdad? Y todas ellas, esas 5 que se nos presentan, tienen que ver con el lenguaje y tienen que ver con la comunicación. Ciertamente, en otros aspectos o en otras partes de la carta, incluso cuando nos está trayendo la lista de dones, los dones no solamente son con respecto a la comunicación, que el creyente pueda hablar o pueda decir, porque si recordáis, en el capítulo 12, como hemos visto, nos habla de la fe, nos habla de las sanidades, nos habla de milagros que están separados de lo que sería el lenguaje o la enseñanza, la instrucción, las lenguas, etc. Y si miráis en el capítulo 13, al principio, incluso se añade ahí en esa lista de entregar nuestros cuerpos para el sacrificio, por ejemplo, o de poder dar y dar todo lo que tenemos, aun cuando se hace sin amor, y la extensión que hace a lo largo de ese capítulo 13, empezando también por el 12, de lo que es el amor, que tampoco está directamente relacionado con el de las lenguas, así que o el del lenguaje. Podemos pensar que cada uno de vosotros tiene una variedad extensa de dones que han sido puestos a tu alcance, en tu mente, en tu corazón, para que los puedas y los debas de ejercer. Y hemos visto que todo tiene que hacerse en armonía, con orden, etc. Así que, bueno, quizá alguno de vosotros pueda pensar, yo tengo unos dones que son más bien prácticos, o tengo unos dones que tienen que ver más con la fe y la confianza, o el darme a otros y ayudar en circunstancias materiales o físicas, etc. Pero Pablo, para llevar a cabo su conclusión, su nota final de este pasaje, antes de entrar en asunto de las mujeres, que dirá después y veremos el próximo domingo, nos trae estos dones o estas características que son el de la comunicación. Y todos ellos tienen unos matices diferentes. Tiene algunos salmos, por cierto, tiene un salmo, no está en los dones que hemos visto anteriormente. Sí podemos encontrar el de la doctrina, revelación, las lenguas, interpretación de lenguas, pero aquí ahora Pablo incluye salmos, lo que nos hace pensar que las listas anteriores no eran completas, sino que hay otra más variedad, extensión, unión, relación los unos con los otros. ¿De acuerdo? Y cuando está hablando de salmo, que tenemos algún salmo recortado de las Escrituras, en aquel tiempo no tenían las Escrituras, como las tenemos nosotros del Nuevo Testamento, por tanto se referiría a algún salmo del Antiguo Testamento que sirviera para poder expresar sentimientos, emociones, enseñanza, etc. ¿Tiene alguno un cántico? ¿Tiene alguien una selección o una lectura poética hermosa que haga sensible algún tipo de instrucción dentro de la Iglesia? ¿Tiene doctrina? Y otras Biblias, otras traducciones, ponen en vez de doctrina enseñanza, que es la misma definición que podamos hacer. ¿Hay algo que pueda enseñar, que pueda añadirse a la Iglesia para edificarla? Revelación. Bueno, algunos pueden pensar que la revelación tiene que ver con la misma enseñanza o instrucción, u otros lo pueden poner aparte. Ya en el capítulo 12 nos habla también de revelación como un don. Una palabra del Espíritu para poderla traer dentro de lo que es la Iglesia. ¿Tiene alguno lengua nueva, lengua extraña?
aunque la palabra extraña no aparece en el original, ¿tiene alguno esa lengua y por tanto tiene alguno la interpretación de esa lengua, de esa comunicación, esa información a los creyentes o información, petición al Señor en oración, como hemos dicho? Porque las lenguas implican no solamente hablar a los demás, aun cuando sean extraños y distintos a nuestra congregación, y que puede ser traer también una palabra de oración al Señor que sea comprensible a todos los que están alrededor con la traducción. ¿Tenemos alguno de estas cosas? Todo lo que nos está diciendo tiene que ver con la transmisión de información espiritual dentro de la Iglesia. Cada uno de ellos, en las diferentes perspectivas, tiene la cualidad de poder comunicar de una forma u otra, e instrucción y enseñanza. Tiene que ver con la lengua. En el Nuevo Testamento, como en Proverbios, es muy importante, a veces peligrosa, pero también muy necesaria el uso que nosotros hacemos de la lengua. Ya se nos tiene que advertir en algunos sitios, pero también la riqueza y la posibilidad. Así que Pablo, para poder concluir todo lo que es un culto y una relación de creyentes como cuerpo, con los diferentes dones unidos en un solo cuerpo cuya cabeza es Cristo, ha escogido para terminar con todo aquello que tenga que ver con la comunicación. ¿Tienes tú estas cosas? ¿Lo traes de casa? Es decir, ¿ha habido algún tipo de preparación, algún tipo de meditación en las Escrituras? Hoy, por ejemplo, tenemos ya la costumbre de poder transmitir el tema e incluso el pasaje que se va a exponer en un culto como este. ¿Has tenido el deseo, el placer de poder escudriñar antes de venir estas palabras o algo que tenga que ver? ¿Te ha hablado el Espíritu de alguna manera en tu tiempo devocional, si es que tienes tiempo devocional? ¿Has profundizado en algún pasaje que te esté hablando? ¿El Espíritu te está alumbrando con alguna idea de la palabra de Dios que te está fortaleciendo y animando? ¿Has venido a la iglesia como de paso? ¿Al culto es a ver qué ocurre hoy, a ver quién va? ¿O puedes decir, tengo algo en mi corazón y en mi mente que quiero compartir con mis hermanos en toda oportunidad que pueda haber? Cierto es que este culto en particular tiene la limitación de que es un monólogo que yo traigo, pero que después en nuestros corritos y en nuestras conversaciones está la posibilidad y necesidad de que hablemos de las cosas espirituales entre nosotros. Pero a lo largo de la semana hay otros encuentros donde podemos dar ese testimonio, ese descubrimiento o redescubrimiento que podamos tener de la palabra de Dios y traerlo a los hermanos. ¿Hay algo de esto que puedas tener, que hayas descubierto en tu estudio profundo de las Escrituras? Porque lo hemos dicho más de una ocasión. La palabra de Dios no es un mero aperitivo en esta vida, no es un plato de aceitunas. La palabra de Dios es el alimento. Y por tanto tenemos que acercarnos a casa para profundizar en ellas. No es únicamente a ver qué se me ocurre cuando la leo, sino que tenemos que ir a la palabra de Dios, lo hemos dicho en alguna ocasión, con codos y con rodillas, a ver qué es lo que la palabra de Dios me está diciendo. ¿Lo has estudiado? ¿Has aprendido algo? ¿Lo has comunicado? ¿Quieres transmitirlo? O si no es únicamente aquello que puedas tener de parte del Espíritu que hayas recibido en tu casa, ¿hay algo que a ti te sugiere de lo que estás escuchando o lo que vas a escuchar en un culto como este? A veces el predicador es torpe, es pesado o aburrido, insípido, difuminado, y otras veces es más sagaz y que habla con más denuedo y toca más las entrañas de tu corazón. Pero siempre es la palabra de Dios la que se te presenta. Es decir, ¿hay algo que te haya sugerido, que te haya edificado, que te haya exhortado de alguna forma, que estés deseando que pueda terminar un culto como este para ir a tu hermano y poder decirlo? ¿Estamos aprendiendo algo de lo que es nuestros cultos? Porque lo que nos está diciendo aquí es,
tú, por el hecho de ser creyente, tienes que tener un salmo, tienes que tener una doctrina, o tienes que tener algún tipo de revelación, algún tipo de conocimiento, algo que hayas descubierto para poder transmitirlo de una forma u otra, ya sea por lo que hayas hecho en casa, ya sea por lo que tienes aquí. Lo que te haya sugerido el Espíritu o el mensaje de una manera personal. ¿Con qué intención? ¿Con qué intención es todo esto? Cuando os reunís, tenéis cada uno de vosotros alguna de estas cosas. Y todo esto, desde la interpretación a la revelación, lo que pueda significar, ¿para qué? Bueno, ya lo hemos dicho anteriormente en el versículo 3 y lo tenemos que decir aquí otra vez porque a lo largo del capítulo se repite varias veces y en la carta tenemos con todo este contexto para edificar, para ir construyendo, para ir levantando. En el versículo 3, como hemos dicho, en el versículo que tenemos delante de nosotros, en el versículo 31, también lo va a decir en la enseñanza, ¿no? Entre nosotros. ¿Es esto así? Es decir, ¿tienes algo que decir? Pero ¿para qué lo vas a decir? ¿Qué es lo que tienes que hayas aprendido en casa para poder comunicarlo? Bueno, recuerda, hermano, que se nos exhorta también en muchas ocasiones que tengamos cuidado con las murmuraciones, que tengamos cuidado con la ironía, que tengamos cuidado con las palabras que lanzamos como piedras contra otros, porque esto va en contra de lo que es la edificación. Puede que en casa, en ese esfuerzo que has hecho de estudio o en ese descubrimiento como meditación, tengas una palabra y de pronto dices, cuando vea a mi hermano que está allí, le voy a arrojar estas palabras que he visto que dice acerca de estos principios. O quizá has descubierto algo que entretiene, que es simpático, de alguna sugerencia que nos pueda hablar de nuestras características de hoy con respecto al pasado, y voy a ir y voy a decirlo a mis hermanos y entonces podremos hablar de este tipo de cosas de una manera relajada que no nos lleva a ningún sitio, pero que nos hace consumir el tiempo muy animados. ¿Estás tú buscando la palabra, ya sea un salmo, ya sea una revelación, para censurar? Porque lógicamente todos somos pecadores, tú y yo. Y ciertamente habrá muchas cosas que me tengas que decir a mí o tengas que decirle a otro para censurar, porque las cosas no se están haciendo bien. Eso es fácil. Pero fijaros bien que lo que está diciendo Pablo como conclusión a todo lo que se ha dicho en el ejercicio de los dones y en particular en estos que tienen que ver con la comunicación, que no es para entretener a la gente con tus conocimientos y sabiduría bíblica, con todo aquello que has leído y que ha aumentado el tamaño de tu cerebro, que no es nada para poder censurar o arrojar a aquel, no es para entretener y alegrar a la congregación, sino que Pablo dice que estas cosas, versículo 3, versículo 26, versículo 31 y demás, es para edificación. Es decir, ¿tienes algo que decir a la luz de las Escrituras que vaya a ser, que debe de ser para edificación de la Iglesia? Esto es lo que nos está diciendo. Lo que nos dice el versículo 31, que es de lo mismo, es para aprender, para exhortar. Y otras traducciones, la palabra exhortar aquí la traducen para animar, es decir, fortalecer el ánimo. Lo que tienes que decir que has aprendido en un mensaje como este, lo que has descubierto en tus lecturas, lo que el Señor te ha hablado o el Espíritu te ha iluminado con algún pasaje, es para animar o para desanimar. Es para que seamos más fuertes en los principios cristianos y en nuestro abrazo de amor fraternal, algo que también se repite en muchos lugares, o es para todo lo contrario. ¿Qué hay en tu mente y en tu corazón para poder compartir con todo lo que es la enseñanza, partiendo desde las Escrituras, para todos los que somos partes del cuerpo del Señor? Bueno, concluimos entonces que debemos de tener algo que compartir para poder
edificar, para poder exhortar, animar a la iglesia a ser iglesia o cuerpo de Cristo. Y entonces analiza dos términos, quizás sean los tres, y lo vamos a mirar. En primer lugar nos dice, bueno, es el de la lengua. No está diciendo únicamente estos dos o tres, sino que los está poniendo porque quizá, posiblemente, lo que quiere tratar con la lengua y las profecías sean los asuntos más problemáticos en la iglesia de Corinto. Porque lo ha tenido que tratar varias veces, ya sabéis, con respecto a aquello de que algunos son sabios o que creen que son de un grupo o que son de otro o que son más altos en el conocimiento que aquellos otros que están siempre tentándose y pecando. En este tipo de situación lo que nos trae es el de la lengua. De las 5 propuestas que nos ha dicho anteriormente y de lo que podíamos ver de todos los dones, aquellos 9 que hacía en el capítulo 12, nos trae el de la lengua. Y lo que tiene que poner es decir, bueno, si tienes el don de lenguas, tienes que ejercer el don de lenguas. Tienes que aplicarlo dentro de la iglesia. ¿Tienes el don de lenguas como puedes tener cualquiera de los otros? Pero, claro, dice, todo esto se tiene que hacer con un cierto orden. Y entonces dice, en primer lugar, bueno, hay un límite. Hay un límite de cantidad. 2 o 3. Porque claro, si el don de lenguas es el de comunicar, el de poder hacer accesible, que el Señor me ha hablado, me ha dicho, tengo algo que decir, algo especial que yo he recibido, el testimonio que yo quiero comunicar, mi oración al Señor, vale, sí, seguramente hay muchos, o así al menos lo había en la iglesia de Corinto, pero 2 o 3. No creas que lo que tú tienes es único y esencial. Todo el mundo tiene que callar porque yo tengo algo que decir de parte del Señor. He recibido algo. Bueno, puede que haya muchos más. Dios quisiera que hubiera muchos más que pudiéramos comunicar. Pero bueno, si esto ocurre, que desgraciadamente ocurre pocas veces, pero si esto ocurre, vamos a poner un límite de cantidad de gente, de orden, dentro de nuestra iglesia. Y lo vamos a hacer por turnos. Es decir, ese don de lenguas, ese comunicar con la gente nueva que viene para presentar el Evangelio o para hablar al Señor, lo vamos a hacer por orden. En España este asunto es muy importante. No sé si los que venís de fuera lo podéis haber visto, pero incluso nosotros los españoles nos damos cuenta de lo que es una tertulia y lo que es una conversación. Y entonces 2 o 3 hablan a la misma vez y queremos interrumpir. Tenemos el defecto de tener un buen pensamiento, pero no esperar al otro, sino querer decirlo. Y entonces nos voceamos. Y claro, si yo tengo algo que decir y el otro tiene algo que decir y lo decimos todo a la vez, entonces pues no nos enteramos de la mitad de lo que está diciendo. No tenéis nada más que poner las tertulias de la radio y esos sabidongos que piensan que saben todas las cosas y que quieren comunicar todo. Es un problema español. No sé si será en otros países. Pero creo que el principio que nos está diciendo aquí es que tenemos que aprender a guardar turno. Es decir, yo tengo algo que es de parte del Señor. Quiero comunicar esto, tengo una oración, pero voy a esperar, voy a escuchar. Y entonces cuando llegue a mi lugar, pues yo lo podré traer. Así que límite de cantidad, el orden, vamos a hacerlo por turnos, uno habla y el otro calla. Claro, este don tiene que tener interpretación. Es decir, yo puedo comunicar algo que el otro no está entendiendo, no lo va a entender, necesito que alguien lo explique, si es que es algún detalle vocabulario o de algún lenguaje nuevo que pueda venir a la iglesia. Y por tanto va a depender también. Y si no hay intérprete, en cuarto lugar, nos está diciendo sencillamente esto, cállate. Si no hay un intérprete, habla a Dios o háblate en silencio a ti mismo. Muchas veces nos puede estar ocurriendo esto porque tú podrás tener en tu corazón, me gustaría decirle al hermano o a la hermana esto que estoy sintiendo en mi corazón, pero ahora mismo está muy alterado el ambiente. Cállate, espérate, guarda el turno y si no, pues ya le llamarás por teléfono o le mandas un WhatsApp. Pero si no hay intérprete, si no hay lugar, pues entonces guarda silencio u ora al Señor.
¿Sabéis cuán importante es, por ejemplo, que alguien esté comunicando a una persona que no conoce el Evangelio o algún asunto importante acerca de la ética y el comportamiento cristiano, que el que está al lado, en lugar de intentar encontrar un hueco para también decir sus principios de descubierto en las Escrituras, que se dirija a Dios en oración? Que mientras alguien está dando el testimonio, tú puedas hablar a Dios en el lenguaje celestial para pedir, bendice esta conversación o bendice estas palabras. Así que, sí, si tienes estos dones, el don de lenguas, ejércelo, pero busca el orden adecuado que aquí mismo se está estableciendo y también en otros lugares. A este se añade el de la profecía. Asimismo, versículo 29, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo les fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Así que ahora nos pasa el de la profecía. Ya hemos dicho que la profecía hoy en día, bajo esta palabra profética definitiva que tenemos, que es de las Escrituras, es poder abrir la palabra de Dios y decir Dios dice. O, en otras palabras, la Escritura dice, así ha sido revelado. Y que podamos traer esa instrucción tan importante en todos nuestros asuntos de vida cristiana, ya sea en el contexto de la iglesia o fuera. Así que, claro que sí, tienes palabra profética, es decir, tienes algo que creas que es importante para este momento y esa circunstancia de parte del Señor. Hemos venido al encuentro con los creyentes y tú quieres comunicar esa gran verdad de la palabra de Dios, decir Dios te habla a ti diciéndote estas cosas, bien. Volvemos a decir lo mismo. Dios quisiera que pudiéramos hacerlo más a menudo y todos y cada uno de nosotros, pero no más de 3. Porque a lo mejor podemos atosigar a esa persona nueva con tanto mensaje. La retención del conocimiento es muy limitado hoy en día con tanta imagen y tanto emoticono y tanto WhatsApp. No podemos decirle muchas cosas porque se van a quedar con algo mínimo. Entonces, como dice aquí, 2 o 3, no más. Pero eso sí, como esta palabra profética es tan amplia en todo lo que es la aplicación de las Escrituras, lo que se puede hacer es que uno traiga la palabra de Dios, la profecía, y los demás juzguen. Porque lo que nos da aquí lugar es al juicio. Que la Iglesia y los creyentes analicen con la Escritura qué es lo que se está diciendo y cómo se está instruyendo. Pablo lo dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Examinadlo todo y retener lo bueno. Así que cuando se están trayendo instrucciones como la que yo estoy trayendo en esta mañana para que luego en casa vosotros lo podáis hacer, y si yo me he equivocado o me he excedido en algún momento, podáis y debéis de venir a mí y decírmelo. Lo que nos está diciendo en 1 Tesalonicenses y lo que nos está diciendo aquí es juzgar, examinarlo todo y retener lo bueno que sea adecuado. Es la actitud que descubrimos ya en el libro de Hechos con aquellos bereanos de Berea que pudieron escuchar la enseñanza de Pablo acerca del Mesías, del ungido, y que fueron a su casa a analizar estas cosas con las Escrituras que estaban a su alcance. Esta misma actitud es la que nosotros tenemos que tener. Cada uno de nosotros, seguramente porque tiene ya una Biblia en su casa, o 2, o 5, de todos los tamaños y de todos los colores y de todas las diferentes traducciones, lo que tenemos que hacer es que los demás podamos juzgar si eso es realmente lo que el Señor está diciendo y que podamos edificarnos, como es el tema principal. Lo que nos está diciendo aquí con respecto a la profecía, a la palabra profética, por el hecho nosotros de ser creyentes, es que todos podemos profetizar. En el capítulo 11, cuando está hablando de
de las mujeres con respecto al velo, que ya estuvimos viendo en su tiempo, y de la oración, nos dice que, bueno, posiblemente lo que pudiera significar cubrirse la cabeza, pero las mujeres pueden profetizar. Y lo que hemos visto también más adelante, al principio de este capítulo, el ánimo para que todos profeticemos. O como podéis ver, ya decíamos en el capítulo 14, versículo 1, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, dice a la iglesia, a la congregación, que profeticéis. Y termina nuestro capítulo en el versículo 39 también de la misma forma. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. De manera positiva, procurad profetizar y de manera negativa no impidáis a aquellos que quieren hablar en lenguas. Así que hay un límite a la hora de ejercer este don de la profecía, de la instrucción, pero que eso está abierto a todos. Si hay alguna duda, yo quisiera que abrierais conmigo en Colosenses, capítulo 3, unas palabras que son preciosas e incluso dentro de su mismo contexto, pero que no nos vamos a detener en el contexto. Yo os animo a que lo hagáis en casa desde ese versículo 13. Pero en el capítulo 3 y versículo 16 dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Lo importante de este texto, a la luz de lo que nosotros estamos viendo en 1 Corintios 14, es esto. Por el hecho de vosotros ser creyentes, cristianos, que habéis aceptado a Cristo como vuestro Salvador y como vuestro Señor, por este hecho mismo tenéis y debéis de buscar la palabra de Cristo que está morando en vuestros corazones con abundancia. No está diciendo que sois independientes de las Escrituras y que, bueno, estáis en vuestro rincón preferido del sofá o paseando por el campo bajo las estrellas tan bonitas, o que de pronto podéis escuchar una música celestial que os venga por la radio y que estéis escuchando algo que venga del cielo, pero sí es por el hecho de ser creyentes y por tener la palabra profética completa, es que tenéis la palabra de Dios morando en vuestros corazones. Nos dice el profeta en el Antiguo Testamento que ya no será necesario que tengan que venir de fuera a enseñarnos, porque estará escrito en nuestro corazón. Así que por el hecho de ser creyente, hombre o mujer, tienes la palabra de Dios en tu corazón. Y debe de morar, debe de estar en abundancia. ¿Pero esto para qué? ¿Para qué es esta palabra abundante de nuestro Señor Jesucristo dentro de nosotros? Fijaros bien, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Quién tiene palabra para dar? ¿Solamente el pastor, los ancianos, alguno en particular, los más estudiosos, los más majos de la congregación? ¿O todo creyente debe de tener palabra de parte del Señor para dar, para exhortar, para instruir? Vuelvo a decir, Pablo está diciendo en Colosenses para enseñaros, para que podamos enseñarnos, para que podamos edificarnos. ¿Tienes tú algo que hayas descubierto en las Escrituras? Primero tienes que afirmar, sí, tienes palabra, porque tienes la Escritura y la palabra de Dios ya mora en tus corazones. Sabes lo que Cristo ha hecho, sabes lo que esto significa. Pero lo que nos está diciendo ahora es que la debes de traer para enseñar, para instruir, para edificar, no para herir, no para arruinar, no para tirar. Enseñar y animar, como nos dice ese versículo 31 de nuestro texto. Yo creo que la palabra profetizar no está para únicamente un grupo específico, vuelvo a decir, es un don, y algunos han sido llamados a ejercerlo de manera constante, dedicados a la palabra profética, pero todos
todos tenemos el deber de traer palabra del Señor. Y debemos de buscar la oportunidad para poder hacerlo. No vengas a la iglesia únicamente con oídos. Ven a la iglesia también con la lengua. Ven también con la oportunidad de expresar y que lo expreses a la luz de todo lo que es la Escritura, la palabra de Cristo que debe de estar morando en tu corazón. Pero, a la misma vez, volviendo otra vez a 1 Corintios, dice el versículo 32 que hemos leído, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Lo que nos está diciendo, en otras palabras, es que tú no eres poseído por la Escritura. No entras en una especie de éxtasis incontrolable. No tienes un impulso que no puede ser frenado. Algunas veces parece que de pronto alguien ha recibido una palabra y encuentra nervios para decirlo, y si vemos que no hay oportunidad para poder decirlo, entonces se ponen rojos nuestros ojos. No, lo que Pablo está diciendo es, el Señor te ha dado una palabra profética, porque todos los creyentes podemos hacerlo y los que tienen el don en particular deben de hacerlo. Ya, muy bien, dalo, profetizar. Pero acuérdate que está sujeto a ti. Es decir, tiene que haber dominio propio, tiene que haber control. No está hablando de que nos podamos sujetar o que podamos sujetar al Espíritu. Es decir, tener y poner freno al Espíritu. El Espíritu soberano no te necesita a ti. Te usa, pero no te necesita. No eres esencial. Pero sí lo que nos está diciendo es que en el momento y en la forma en que lo podamos hacer tiene que haber control de parte nuestra. Así que si hay una palabra de parte del Señor, si hay un descubrimiento, si hay una instrucción en las Escrituras, vale, busca darla, pero ten dominio y ten control. Mira a ver si a lo mejor no es tan esencial en ese momento. Puede venir alguien, tú sabes, hay alguien que está herido porque tiene una lucha con el pecado. Bueno, tú sabes que la Escritura nos dice que a los pecadores no arrepentidos les espera el infierno eterno. Y sabemos que el Señor es tan duro que incluso puede quitar la vida a aquellos que siguen y perseveran en su pecado. Pero a lo mejor no es el momento adecuado para que tú digas estas cosas. Y por tanto tienes que sujetar tu espíritu. Me gustaría decirle al hermano que va a ir al infierno, ¿cómo? No, frénate, vamos a mirarlo, ten control. A lo mejor lo que el hermano necesita es un ánimo, es una exhortación cariñosa, es volverlo a traer para tratarlo como un hermano, etcétera, etcétera. La amplitud de aplicaciones de estas cosas es muy importante. Pero volvemos otra vez a lo mismo. ¿Tienes profecía? Trae la profecía con el orden que se puede establecer aquí y en otros lugares de la palabra de Dios. ¿Tienes lengua? Trae la lengua. Si tienes intérprete y tienes las circunstancias para poder ser de instrucción o de ánimo o de edificación a la iglesia. El versículo 30 dice, y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Algunos dicen, bueno, aquí está tratando de un tercer don, que es el de la revelación, o puede ser que sea una revelación relacionada con la palabra profética. No importa lo que podamos hacer. Pero sí puede ser, a la luz del versículo 26 de nuestro pasaje, un don específico separado de los otros, o podemos verlo que es algo relacionado con el tema que estamos tratando, de la profecía en sí mismo. Pero si pensamos que la aplicación de la verdad, algo que me ha venido así como de pronto un recuerdo. El Espíritu dice que nos hará recordar ciertas cosas. Yo pondré palabras en vuestros labios. Y a lo mejor en cierto momento, de alguna forma, el Espíritu nos da una revelación, nos da algo que podamos comunicar, un versículo que podamos recordar, que pueda venir muy a cuento en la situación en que nos encontramos. Bueno, espera, escucha, ten paciencia, respeto. Y entonces mira si puedes traer tu palabra. Si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero para que podamos seguir con este tipo de orden. La iglesia, los creyentes, hermanos, no estamos para guardarnos las cosas como tesoros en nuestro hogar.
A veces tenemos el defecto, yo lo tengo, lo confieso, luego no quiero que vengáis diciéndome, anda, que nos has confesado algo. Pero yo tengo el defecto de guardar cosas por si acaso. A ver si se puede utilizar esta arandela o se puede utilizar este papel doblado que tiene no sé qué cosa, o unos clavos, o unas cajas vacías. Tengo un montón de cajas vacías por si acaso. Pero en realidad no son útiles, no sirven. Nosotros no podemos actuar con los dones y con los dones que el Señor nos ha dado a los creyentes como algo así. Los voy a guardar allí por si acaso. No, lo que nos está diciendo es, si el Señor te ha puesto un instrumento, una herramienta tan extraordinaria para la edificación de este cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, ejércelos. Ven, que hay instrucciones cómo tenemos que hacerlo, que hay un orden de cómo tenemos que ejercerlos. Bien, que tenemos que buscar siempre lo que es la edificación y no nuestro propio ego, sino para que la Iglesia se fortalezca. Pero hazlo, no lo guardes. Pero en medio de todo esto, entonces Pablo termina con estas palabras. Bueno, termina esta especie de conclusión o aplicación de lo que se ha dicho y nos dice el versículo 33. Todo esto, los espíritus de los profetas se sujetan a los profetas. ¿Todo esto por qué? Porque Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz. En el capítulo 1, versículo 3, Pablo se presenta a la iglesia, o presenta su carta a la iglesia con la paz de Dios. ¿Recordáis? Y luego más adelante también en el capítulo 7 nos dice Pablo que a paz nos llamó Dios. Y si lo miráis de la misma forma, lo dice en el segunda de Corintios, en la segunda carta que tenemos también para esta iglesia, en el versículo 2 y en el que también más adelante en el capítulo 5, etcétera. A paz, la paz de Dios, el Dios de paz. Es más, en todas las cartas, y creo recordar, en todas las cartas de Pablo, empieza con la paz y la paz de Dios. Porque tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la paz de Dios es esencial y es fundamental. No solamente es que alcanzamos paz con Dios por medio de Cristo, que es el Evangelio, sino que nuestra vida tiene que ser gobernada en paz. La paz de Dios tiene que estar con nosotros para que busquemos de manera regular y constante al Dios de paz en nuestras vidas. Así que Pablo, cuando está hablando de todo este tipo de instrucción, de traer enseñanza, de edificar a la iglesia, tenemos que recordar a la hora de hacerlo de que si el Dios es un Dios de paz, lo que quiere entonces es paz, orden en medio de nosotros. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que quiere decir que haya paz? No está diciendo que neguemos la verdad, ni está diciendo que aceptemos el error, o no está diciendo que cada uno vaya en diferente dirección. Mi mano derecha va por aquí, mi mano izquierda está aquí, hasta que rompo el cuerpo. No está diciendo ese tipo de cosas. Lo que está diciendo es que dentro de lo que sea verdad, de lo que sea el respeto, de lo que sea la línea de las Escrituras, de lo que sea la palabra de Dios, busquemos la paz. Y la paz habla de la armonía, de la ayuda, de la colaboración. Que podamos sujetarnos los unos a los otros, que podamos aliviarnos y que podamos abrazarnos y gozarnos los unos a los otros. Shalom, que haya armonía, que haya el deseo de que podamos colaborar juntos, caminar juntos, buscar las mismas metas y los mismos deseos. Edificar no quiere decir que cada uno construya lo que le apetezca, sino que edifiquemos juntos ese mismo edificio y templo que es de Dios y para su gloria. ¿Existe en la iglesia, en medio de nosotros, en esta mañana? ¿Estás ejerciendo tus dones y especialmente los dones de enseñanza, de instrucción, proféticos, para que el pueblo se edifique no para ti mismo, no por tu ego, no para arrojar y herir? ¿Estás buscando que haya paz? Solamente de esta forma podremos ser de alguna forma como Dios, buscando la paz. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de paz. Igual que nos dice en otro lugar ser santos, ¿por qué? Porque nuestro Dios es santo. Estamos buscando esa paz porque nuestro Dios es un Dios de paz. Si ha sido capaz nuestro Dios por su inmensa misericordia
de entrar en relación con nosotros, que somos pecadores, fijaros bien, el Dios nuestro único y verdadero, buscar armonía con nosotros que somos pecadores hasta el punto de llamarnos amigos, hijos de Dios, cuánto más nosotros, dentro de la Iglesia, tenemos que buscar esta paz entre unos y otros. Que así sea. Amén.